Todos. Karen, Diego, Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Para aprovechar el tiempo de manera adecuada, ¿ok? Como la vez pasada habíamos quedado, el martes, habíamos quedado en tener unas sesiones de 3 horas. Pero vamos a hacer una pausa a eso de las 8:30. Haremos una pausa de unos 10 minutos. Después retomaremos y terminaremos a las 10. ¿Ok? Para que no sea tampoco tan agotador el hacer todo de manera corrida. Bien. En primer lugar, antes de continuar con nuestra exposición de las ideas de Rawls, quiero recordarles que el sábado tenemos también una sesión de 8 a 11 de la mañana. Y además, no sé si todos están en el WhatsApp común. Ahí les he indicado que vamos a concentrar nuestro estudio de las ideas de Rawls no en el texto de teoría de la justicia, sino en el texto de liberalismo político, especialmente la primera conferencia. Y además en el WhatsApp compartido les he alcanzado el texto de la primera conferencia del liberalismo político de John Rawls. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? No sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud. Todo bien, profesor. Todo bien. Además, en el WhatsApp compartido, les he alcanzado unas diapositivas que yo normalmente uso para desarrollar las ideas de esa primera conferencia. ¿Ok? Entonces, esas diapositivas las vamos a utilizar para ir desarrollando las ideas que Rawls presenta en su texto para poder seguir un poco el hilo de la argumentación de manera clara, de manera ordenada. ¿Ok? Entonces eso es una de las primeras cosas. Sí, no sé si alguien se hace cargo del WhatsApp común para que incluya a su compañero Ciro. Sí, profesor, yo en este momento lo agrego. Ya, perfecto. Perfecto. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta de las cosas que vimos la sesión anterior. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? Yo tendría una pregunta, profesor. La clase pasada usted mencionó, bueno, hizo una distinción entre una verdad simple y una verdad metafísica. Mi pregunta sería si es que también podríamos hacer esa misma distinción con el concepto de justicia, es decir, si podemos hablar de una justicia simple y una justicia metafísica. Ya.
¿Qué cosa sería para usted una justicia simple y una justicia metafísica? Bueno, continuando con el ejemplo de un juicio, justicia simple sería pues la justicia que se alcanza cuando el veredicto, digamos, cuando se le declara culpable al culpable e inocente al inocente, ¿no? Esa sería una justicia simple. Y una justicia metafísica pues sería un concepto mucho más abstracto, más general y menos particular, creo yo. Ya, pero ¿de qué estaríamos hablando allí cuando hablamos de justicia metafísica? No lo sé, justamente por ahí va mi pregunta, si es que se puede hablar de una justicia metafísica o si no se puede hacer esa distinción para el caso de la justicia, como sí se podía para el concepto de verdad. Eh, no se puede hacer esa distinción. ¿Cómo se llama? Ahí también Diego acaba de alcanzar también su número de WhatsApp para que también lo anoten. Lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en el texto, que Rawls distingue entre lo que él llama justicia política y el concepto de justicia que se desarrolla o se articula dentro de una doctrina comprensiva. La justicia política es la que utilizamos, por ejemplo, en un juicio, ¿no es cierto? Eso que Gonzalo usted llamaría justicia simple, en el sentido de que esa concepción de justicia, con sus exigencias de imparcialidad, de debido proceso, etcétera, provienen de fueron parte de una concepción política de la justicia. Y cuando Rawls habla de una concepción política de la justicia, él señala con claridad que esa concepción es política y al ser política no es metafísica. No es metafísica, es decir, no está conectada con una concepción metafísica de la vida buena o del mundo. En cambio, por ejemplo, si una persona es cristiana o judía, o es agnóstica, o es atea, o es vegana, o lo que fuere, tiene una concepción metafísica de la justicia dentro de la doctrina comprensiva que abraza. ¿Ya? Por ejemplo, eh, hay una doctrina de la justicia desarrollada por el pensamiento social cristiano. ¿Ya? El pensamiento social cristiano desarrollado, digamos, en cierto modo, por el magisterio de la Iglesia Católica. Bien, esa doctrina de la justicia basada en el pensamiento social cristiano está conectada con una concepción metafísica del mundo, con la idea de que el mundo ha sido creado por Dios y que Dios se hizo ser humano para salvar al mundo o realizarlo plenamente o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es justamente la concepción de la justicia de un grupo que es la Iglesia Católica, que abraza una doctrina comprensiva, ¿no? Una doctrina comprensiva. Por ahora es un término nuevo que está apareciendo en nuestra reflexión. Es decir, una doctrina comprensiva es una concepción del mundo que abarca todos los aspectos de la vida de una persona. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si yo soy cristiano o católico, mi ser católico va a estar presente tanto en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, donde yo vaya, va a acompañarme el hecho de ser católico. Es decir, va a comprender, con H, comprender, va a abarcar todos los aspectos de mi vida. ¿Ok? Entonces, igual, si soy judío, si soy agnóstico, si soy ateo, si soy feminista, si soy vegano o lo que fuere, o ambientalista o lo que fuere, eso es una doctrina comprensiva. Una doctrina comprensiva. Ojo, una doctrina comprensiva no quiere decir que es algo que me permita ser comprensivo con los demás. Eso es otra cosa, eso va por otro carril. Estamos hablando de una concepción del mundo que abarca todos los aspectos de la vida de una persona. Cada persona, cada persona, por el hecho de ser una persona reflexiva, pensante, racional, tiene una doctrina comprensiva, que es lo que le permite darle una orientación a su propia vida. Nuestra vida no tendría una orientación, algo así como un sentido, si es que no tuviésemos una doctrina comprensiva en nuestra cabeza. Eso que habíamos llamado metafísica. Una doctrina comprensiva es una concepción metafísica del mundo que nos da una orientación en nuestra vida y que le da un sentido a nuestra vida. ¿Ok? Pero aquí, ¿cómo se llama en este chat? O en este Zoom estamos 8 personas. Seguramente tenemos 8 doctrinas comprensivas diferentes, ¿no? Cada uno tendrá una concepción del mundo diferente uno del otro. De repente, algunos de ustedes se compartirán la misma religión, otros no, lo que fuere. ¿Ok? Pero eso, ¿cómo se llama? Pero es en ese contexto, en el contexto de una doctrina comprensiva, en la que se desarrolla una concepción particular de la justicia, metafísica de la justicia. Una concepción política de la justicia está diseñada para darle estabilidad a una sociedad caracterizada por la pluralidad de grupos que abrazan doctrinas comprensivas diferentes. ¿Ok? ¿Estamos bien con esto? Marco, ¿cómo está? Sí, sí, profesor. Creo que la explicación sobre el tema de lo comprensivo, que normalmente Rawls lo enuncia siempre en esta triada cuando habla de lo religioso, lo filosófico, lo moral, normalmente tiene ese encadenamiento, ¿no? Su separación, cuando quiere hablar de lo comprensivo. Y normalmente cuando explica lo religioso, lo explica más o menos como usted lo comentaba. Pero me dejaba pensando el comentario de Gonzalo, porque cuando hacía referencia a esto de la justicia simple, en realidad, cuando uno ve los criterios de Rawls sobre justicia, y también lo dice en este texto que usted nos ha facilitado, del liberalismo político, lo inicial, aparece esta visión de la estructuración de la sociedad, las bases de la sociedad, la justicia entendida como dos vertientes en las cuales se hace referencia a lo bien ordenado, se hace referencia a lo
La otra referencia también importante es el tema de la cooperación, ¿no? El tema de la cooperación en el plano social. Son, parece, dos aristas muy importantes cuando trata de explicar esto de cómo entiende él la sociedad justa, ¿no? O la justicia como imparcialidad. Y más bien, no necesariamente hay una referencia a esta, digamos, a esto que Gonzalo comentaba de, de una cuestión como la justicia simple, como la justicia de un veredicto judicial, de un órgano jurisdiccional. Y lo pensaba porque siguiendo esa articulación, uno podría tal vez situar esta otra frase también tan importante de Rawls, del equilibrio reflexivo, precisamente para desarrollar una suerte de balance entre esa visión, digamos, más, podría llamarse simplista, de lo justo, en términos de un veredicto judicial, y estas doctrinas comprensivas que pueden finalmente tener, digamos, lógicas bastante contradictorias y hasta de generar conflictos ingobernables, y por lo tanto esa necesidad de la tolerancia se hace mucho más importante. Eso es lo que quería comentar, profesor. Muy bien, gracias por el comentario, porque nos permite aclarar un poco más algunas cosas. Gonzalo, cuando intervino la vez pasada, estaba pensando más bien él en, ¿cómo se llama? Un concepto de verdad, ¿no? Digamos. Y habíamos hecho una distinción que él se tradujo ahora como verdad simple versus verdad metafísica. Y en el fondo, la vez pasada hemos hablado de verdad, el sentido pragmático de la verdad. Por ejemplo, cuando decimos ahora es de noche, digamos, esa proposición es verdadera porque la podemos contrastar con la experiencia. Pero es un sentido pragmático de la verdad versus una concepción metafísica de la verdad. Es decir, como una especie de verdad metafísica que está más allá del mundo de las experiencias. Claro, Gonzalo de repente cuando habló de justicia simple versus justicia metafísica, la palabra justicia simple no es ¿cómo se llama? O verdad simple no es la más adecuada. Más bien, ¿cómo se llama? De lo que se trata es verdad pragmática o práctica versus verdad metafísica. En el caso de la justicia es una concepción metafísica de la justicia versus una concepción política de la justicia. Claro, y Gonzalo asoció la concepción política de la justicia con el veredicto jurisdiccional de un juez. Pero Marco, usted lo que ha dicho es, pero eso es, ¿cómo se llama? Demasiado reductivo, digamos, reductor de todas las ideas que se pueden leer en el texto de Rawls. Claro, y es cierto, digamos, el texto de Rawls no solamente habla de la justicia que se ejerce en los tribunales, sino está hablando de la justicia distributiva y la justicia política, no solamente la justicia retributiva, que es la justicia de los tribunales. Pero la justicia de los tribunales está colocada al interior de una concepción política de la justicia. Entonces, por ejemplo, un juez que actúa correctamente, que hace justicia de manera correcta, no va a darle un mayor castigo o un menor castigo a alguien porque no sea creyente. ¿Ok?
Entonces, allí, claro, porque allí se supone que algo que caracteriza a la justicia es la imparcialidad. Y ese carácter de imparcialidad, fairness, que es el término que utiliza Rawls en su texto, de hecho su doctrina se llama justicia como imparcialidad, va a atravesar cada elemento que se exige dentro de la sociedad para que sea justa, inclusive la forma en la que se realizan los juicios. Por ejemplo, pensemos en el proceso de extradición que se está llevando a cabo respecto del expresidente Alejandro Toledo. Se está tratando de que todo el proceso de legalidad, ¿cómo se llama?, de garantías del debido proceso, se estén cumpliendo. Por ejemplo, se le acusó, se le dio la posibilidad de defenderse, y ahora, ¿cómo se llama? El proceso de extradición tiene un conjunto de elementos, de pasos que tienen que cumplirse para que se dé adecuadamente. Porque eso permite justamente que la justicia no esté cargada de elementos como, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con persecución política y cuestiones de índole idiosincrático. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos lo que va a hacer es asegurarse de que la extradición de Toledo no se debe a un tipo de venganza política. Es que el Estado peruano lo que ha hecho es demostrar ante jueces norteamericanos que el expresidente Toledo ha cometido una serie de delitos. Y esos delitos se han probado. ¿Ok? Entonces, pero todo eso está al interior de lo que Rawls llamaría justicia política. Justicia política. Entonces, por eso, si bien, ¿cómo se llama? El veredicto de un juez X puede ser una cuestión muy, digamos, muy puntual, pero lo importante de ese veredicto es que ese veredicto se encuentra inserto en una concepción política de la justicia. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? No sé si he respondido a su pregunta o he aclarado su inquietud, Marco. Profesor, ¿podría agregar algo? Si me lo permite. Sí, por supuesto. Sí, estaba pensando en básicamente un par de cosas, ¿no? Una, que Rawls, digamos, hace referencia al tema de la administración de justicia, ¿no? De hecho, que la refiere, pero no la desarrolla, ¿no? Está más interesado en establecer la posición original, está más interesado en desarrollar una serie de contenidos sobre esto que usted también mencionaba de la
justicia distributiva, ¿no? El elemento cooperativo que resalta a cada momento. Eso por un lado, ¿no? Y la otra cosa que estaba pensando es que en el siglo XVIII, una de las formas en que los enciclopedistas ilustrados trataron de sensibilizar digamos, a la sociedad entonces, antes de la Revolución Francesa, hacia 1760, Voltaire, por ejemplo, criticaba el accionar de los magistrados, ¿no? Y los criticaba duramente, agriamente, diciendo cosas como, creo que era algo así como, póngalo a uno en fila detrás de los demás y verá que realmente pues, puede llegar a ser un salvaje, o los términos eran más o menos en esa clave. Y precisamente lo que impactaba ese tipo de sensibilización ciudadana estaba relacionado con la influencia de Beccaria y la necesidad de darle cientificidad a las penas. Uno siente que ahora, en el siglo XXI, digamos, ya ni siquiera hay una apelación al equilibrio reflexivo rawlsiano cuando se atienden cuestiones como la que usted ha mencionado, de veredictos judiciales, sino que tal vez la frase de Lessenich, de Stefan Lessenich, del equilibrio emocional es lo que se está de alguna forma postulando más cuando, no voy a citar el caso de la extradición, porque digamos los norteamericanos son particularmente especiales con el tema de extradición, se demoran bastante para tomar la decisión. El caso Utopía demoró unos 14 años promedio hasta que la tomaron y dictaminaron la extradición. Pero sí, esto que se ha producido a raíz de las marchas, donde por ejemplo un meme hace poco en redes sociales decía que para un sicario la prisión preventiva era 7 días, pero para una persona que marchaba eran 36 meses. Con lo cual había una directa crítica al accionar de los jueces respecto de algo que estaba precisamente en el corazón, en la diana de la controversia política, ¿no? Entonces, me da esa impresión, o sea, me da la impresión que Rawls, si bien es cierto, habla en términos muy generales de la administración de justicia, sin embargo, cuando desarrolla sus criterios principales, está más interesado en la característica de la sociedad, en los elementos tanto volitivos como de constitución y de jerarquía y estructura de lo que él quiere desarrollar en términos de teoría, que en alguna expresión específica del accionar judicial. Eso podría comentar, profesor. Gracias. Bien, bien. No, Rawls hace eso porque a Rawls no le interesa. Rawls está pensando como filósofo, no como jurista. Y su interés es, ¿cómo se llama? Hacer frente a una pregunta, que es, ¿qué debemos entender por justicia? El término justicia es una virtud moral. No tiene nada que ver con el derecho. ¿Ok? No tiene nada que ver con el derecho. De hecho, uno de los grandes organizadores del derecho, digamos, de la teoría del derecho es Kelsen. Y Kelsen había dicho, bueno, el término justicia y el derecho son como el agua y el aceite. Al derecho lo que le interesa es establecer, ¿cómo se llama? A pautas jurisdiccionales, ¿no? El orden legal. Claro, para Rawls, como para Kant y como para muchos otros, el derecho tiene que ajustarse a criterios de justicia. Pero el concepto de justicia no es un concepto que surge en el contexto del derecho, sino surge en el contexto de la filosofía moral.
ese es el asunto, digamos. Claro, y lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedía antes de la Revolución Francesa y lo que Voltaire señalaba y otros más seguramente, era que la práctica judicial se distaba mucho de las intuiciones de justicia que los enciclopedistas y los revolucionarios franceses estaban desarrollando. Claro, porque los criterios de justicia eran los criterios de una sociedad aristocrática. Lo que ellos estaban buscando eran criterios de justicia para una sociedad democrática. Y respecto de esta diferencia de las penas entre un sicario y digamos, un manifestante, eso es lo que podríamos llamar populismo jurídico, lo que fuere, digamos. Es decir, eso no tiene que ver con ninguna idea de justicia. No hay ninguna idea de justicia en ese criterio, en esa forma de definir las penas. Claro, Beccaria es un ilustrado, ¿no? Beccaria lo que busca es, ¿cómo se llama? Que el derecho se convierta en una herramienta, en un instrumento razonable, que permita acompañar a la sociedad en su proceso de modernización. Eso es lo que Beccaria tenía en la cabeza. Las sociedades europeas estaban, ¿cómo se llama? Estaban avanzando por el proceso de industrialización, por el desarrollo del capitalismo y las sociedades burguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el derecho tenía que ser una herramienta que facilitase esos procesos. En eso estaba pensando César Beccaria. Y Rawls lo que piensa es cómo se llama una sociedad plural. ¿Cuáles son los principios de la justicia para una sociedad caracterizada justamente por el hecho del pluralismo? Pero eso se supone que los legisladores y los jueces deberían de, ¿cómo se llama? De ilustrarse o de conectarse con los principios de justicia y organizar el sistema legal a la luz de esos principios. Digamos, el orden es este, digamos. La idea es que uno toma los dos principios de justicia, el de igualdad y de diferencia, que Rawls estipula, y a la luz de esos principios se debe organizar toda la estructura básica de la sociedad. Toda la estructura básica de la sociedad. Y eso implica el sistema, la constitución, el sistema legal, el mercado, también forma parte de la estructura básica de la sociedad, la familia, todos los elementos, los clubes
los colegios profesionales, las universidades. Todas esas instituciones que forman parte de la estructura básica de la sociedad tienen que ajustarse a los principios de justicia. ¿Y por qué? Para conseguir algo que Marco ha señalado que con mucha claridad, conseguir que la sociedad se convierta en una sociedad donde los miembros de ella cooperen entre sí. Una de las cosas que tiene que existir dentro de una sociedad para que esa sociedad funcione, pero funcione como una sociedad justa, es que sus miembros encuentren razones suficientes para cooperar. Los miembros encuentren razones suficientes para cooperar. Cooperar entre sí y cooperar con la sociedad. Claro, por ejemplo, no se podría preguntar si en tal sociedad concreta o en tal otra sociedad concreta los ciudadanos y ciudadanas encuentran razones suficientes para cooperar con esa sociedad o no. Ese es cómo se llama, pero lo que dice Rawls es una sociedad justa no tiene que organizarse de acuerdo a una idea religiosa del mundo, ni nada por el estilo. Tiene que organizarse de forma tal, bajo principios de justicia, que hagan posible que los ciudadanos y las ciudadanas encuentren razones suficientes para cooperar. De manera libre y voluntaria. Porque para Rawls una sociedad es un sistema de cooperación. Quiero que avancemos un poco en esa dirección, ¿ya? ¿Qué cosa es? ¿Qué significa la sociedad como un sistema de cooperación? Significa, en cierto modo, que las personas entienden que el orden que tiene la sociedad, el orden normativo, el orden de normas que tiene la sociedad, es plausible. Por ejemplo, a ver, en la universidad donde yo trabajo, que es la católica, en estudios generales letras, hay una regla fundamental cuando los estudiantes tienen que dar un examen o un control de lectura, ¿ya? La regla es la siguiente, es si el examen o el control de lectura comienza a las 8 de la mañana, los estudiantes pueden llegar hasta las 8:30. ¿Ok? Todo el que entra no puede salir. Sino después de las 8:30. Una vez que son las 8:30, ya nadie puede entrar. Pero los que han terminado su control pueden salir. ¿Ok? Pueden salir.
Pero si son las 8:20 y hay alguien que ha terminado su control de lectura o su examen, tiene que esperar hasta las 8:30 para poder salir. Entonces, alguno de ellos puede preguntarse por qué tenemos esa regla, que se supone que 30 minutos es un tiempo razonable para que alguien llegue al examen o al control de lectura. Y no permitir salir a nadie o entrar a nadie después de las 8:30, eso impide justamente el que alguien le dé a una persona que va a entrar las preguntas del examen o del control. Aquella persona, aquel o aquella estudiante que pudiese conseguir las preguntas del examen o del control antes de entrar al salón donde va a rendir la prueba, va a tener una ventaja injusta frente a sus compañeros y compañeras. Es por eso hay esa regla. Esa regla tiene que ser plausible. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier estudiante que pregunte por qué tenemos esa regla en la universidad, tiene que encontrar una respuesta que sea satisfactoria. ¿Ok? No que sea arbitraria, sino que sea satisfactoria. Es decir, le diga cómo se llama lo que he dicho yo. Podría decir, ¿por qué media hora y no 20 minutos o 40 minutos? Bueno, 20 minutos podría ser, digamos, pero no es, media hora parece ser más razonable, digamos, ya uno podría negociar sobre esa cuestión de tiempo, pero la idea básica de que nadie puede entrar al examen teniendo la pregunta de antemano, es una idea que claramente es una idea completamente razonable. Y todos, ¿cómo se llama? Y todos, seguramente, si yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo con esa regla básica, seguramente me van a decir que sí. Aunque seguramente muchos de los estudiantes de estudios generales quisieran poder tener la pregunta antes, pero saben que no es razonable, que quieren que se haga una excepción para con ellos. Pero no es una cuestión de justicia. Saben que es una cuestión injusta. Entonces, significa cooperar. Es decir, la cooperación es algo que se gana. La sociedad tiene que ganar la cooperación de los ciudadanos. Dando razones sobre las normas. Sí. Martín. Profesor, una brevísima pregunta muy puntual. Entonces, ¿podríamos hablar antes incluso de una sociedad justa o digamos como dos aspectos fundamentales para llegar a ella, el sentido de identidad y el sentido común, digamos? O lo tomo en consideración justo lo que está diciendo usted, eh, lo último que está diciendo, ¿no? Con respecto a llegar a una sociedad justa, digamos, ¿no? Lo tomo como precedente. ¿Se podría abordar esto también? Bueno, el sentido de identidad tiene, la idea de identidad aquí tiene digamos, tiene un sentido muy particular. Es la identidad como ciudadano o ciudadana, que es un aspecto de la identidad humana de las personas en de una sociedad moderna y contemporánea.
pero también las personas articulan su identidad recurriendo a cuestiones como la religión o la cultura o lo que fuere. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, qué sé yo, el ser varón o mujer o cosas por el estilo. Pero también es un rasgo identitario, como diría Amin Maalouf. Pero aquí estamos hablando de un aspecto de la identidad, que es el aspecto político de la identidad. Es decir, el aspecto de identificarse con el hecho de ser ciudadanos o ciudadanas. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? El sentido común. Bien, ¿cómo se llama? A ver, el término de sentido común tiene muchas acepciones. Hay muchas formas de pensar el sentido común. Pero lo que estamos hablando aquí es, ¿cómo se llama? De algo que está basado en el intercambio de razones. Intercambio de razones. Ese es el paso, el elemento que está entrando en juego allí. Eso es lo que Tugendhat llamaba lo plausible, o Honor O'Neill llamó seguible, following. Es decir, uno puede entender, digamos, las razones que están detrás de una norma o de una acción. Puede entender porque esas razones están articuladas a través de una argumentación. Están fundadas en un argumento. Y uno puede entender los pasos del argumento. En ese sentido se está refiriendo Rawls. Claro, hay otras formas de hablar de sentido común, como por ejemplo los presupuestos que tiene la sociedad, tiene la sociedad peruana que no tiene otra sociedad, digamos, ¿no? Pero ya es idiosincrático. Es decir, por ejemplo, que podríamos llamar la cultura social, ¿no? La cultura de una sociedad. Hay sociedades que tienen una cultura, otras tienen otra cultura. Pero eso es idiosincrático. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, profesor, gracias. Muy amable. De nada. Bien, bien. Bueno, ¿cómo se llama? Hemos estado viendo algunas preguntas que tenían compañeros. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud. Porque en cierto modo, gran parte del aprendizaje de estas cosas tiene que ver con que ustedes revelen sus inquietudes para poder, digamos, ver si esas se conectan con, ¿cómo se llama?, con el tema. Mm, eh, es útil que yo desarrolle y avance con el tema, pero a la par tiene que haber tiene que soltarse y, ¿cómo se llama?, y tratar de verificar si lo que están entendiendo es, ¿cómo se llama?, realmente corresponde al tema que estamos tratando o no.
Y la única forma de verificar eso es preguntando. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, quiero avanzar un poco en el material que tenemos nosotros por delante. Es claro, la concepción de la filosofía política de John Rawls, ¿no? Y las primeras cosas que tenemos que tener en claro es que Rawls, claro, comenzó a desarrollar un conjunto de ideas en los años 50. En cierto modo, Rawls es un pensador, un filósofo de la posguerra, igual que Habermas. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, Rawls era un joven estudiante. Y él, ¿cómo se llama? Vio, por ejemplo, cómo un clérigo estaba bendiciendo unas armas. Y Rawls en esa época pensó de esa forma, digamos, ¿cómo es posible que alguien bendiga un instrumento que está hecho para matar a otras personas? Por eso Rawls siente una especie de eh, distancia frente a la religión en general. De hecho, él tiene un texto que fue, digamos, cuando Rawls falleció, digamos, uno de sus discípulos que se llamó Thomas Nagel, publicó un par de textos inéditos de Rawls y uno de ellos se llama Mi religión y otro se llama Sobre el pecado y la gracia o sobre el pecado y la fe. Sí, Marco. Profesor, creo que es Edmundson, no recuerdo el nombre del autor, que hace como unos 5 años más o menos escribe un texto y el título es John Rawls, un socialista reticente, ¿no? Lo publica creo que es Cambridge. Y, y ahí aporta varios datos. Hay un capítulo en el que trabaja toda la línea de los vínculos de la religión con Rawls. Y básicamente es como si la religión interpelara a Rawls durante toda su vida, en su formación inicial, en una referencia que hace el propio Edmundson sobre que tenía un interés de encaminarse incluso religiosamente, Rawls en determinado momento, y la guerra es un parteaguas también allí. Incluso en el 98 hay una cita que hace Edmundson, le preguntan a Rawls por qué digamos, del 80 en adelante comienza a tener una referencia cada vez mayor al tema religioso en su obra, y él contesta algo así como que entre el 95 y el 98% de la población en Estados Unidos tenía pues una fe, una creencia religiosa, y lo que a él le preocupaba era en un contexto así, la propia supervivencia de la democracia. Y entonces cuando yo leía eso y luego hacía conexiones con, por ejemplo, lo que el propio Rorty había dicho años atrás, en el 84, sobre la prioridad de la democracia, sobre la filosofía, y cómo hay todos estos encadenamientos de los equilibrios, por ejemplo, o del propio espacio cooperativo, que usted también ha mencionado, profesor, en los cuales uno puede haber una correspondencia entre el pragmatismo norteamericano y las fundamentaciones y el propio pensamiento de Rawls. Es como si hubiera, ese es mi punto de vista, ¿no? Es como si hubiera un trasfondo religioso en muchos elementos de la reflexión de Rawls,
una interpelación permanente. Por ejemplo, cuando decía usted hace un rato, establecer los elementos claves de la sociedad y cuáles son estos, ¿no? La estructura básica. Y lo primero que dice es libertad de pensamiento y de conciencia. Entonces, y claro, uno de los últimos informes del relator de Naciones Unidas sobre libertad de pensamiento y creencias religiosas, precisamente se llama así, libertad de pensamiento. Entonces, esa es la impresión que tengo con el tema religioso. O sea, digamos, es crítico, formula elementos. En su obra permanentemente está hablando del tema, por ejemplo, al inicio también en el prólogo, creo, de Justicia como Imparcialidad, habla de los orígenes del liberalismo en las guerras religiosas y en el tema de la intolerancia. Es una obra permanentemente dialogando con lo religioso. Esa es la impresión que me da, digamos, de la lectura de diferentes textos y también lo que hablan de él, ¿no? Eso quería comentar, Rosa. Muy bien, muy bien. Es muy buen comentario, aporte, Marco. De hecho, hay una cosa muy particular, digamos, en primer lugar, hay varias cosas, digamos, que uno puede decir respecto de eso, ¿no? En primer lugar, Rawls está planteando una teoría de la justicia que no es para todas las sociedades, es para una sociedad democrática y contemporánea. Ya, ¿cómo se llama? En otro libro casi hacia el final de su vida, que se llama El derecho de gentes, él va a colocar cierto tipo de pautas para evaluar la justicia dentro de sociedades no democráticas. Dice que hay sociedades no democráticas que pueden ser también justas. Y hay sociedades no democráticas que son injustas, ¿no? Aquellas que se llaman, por ejemplo, las que tienen una jerarquía consultiva decente. Por ejemplo, el Estado de Vaticano tiene una jerarquía consultiva decente y es una sociedad. El Vaticano es un Estado, está en Roma, pero no es Italia, sino que es un Estado independiente. Tiene una estructura que es la estructura de una jerarquía consultiva decente. No es una sociedad democrática. Y es por eso que la Iglesia Católica no constituye una sociedad democrática, pero lo que tiene que constituir es una jerarquía consultiva decente. ¿Ok? Pero en teoría de la justicia y especialmente en liberalismo político, él se está centrando en las sociedades democráticas contemporáneas, marcadas por el hecho del pluralismo. Es una cosa. Y hay, dentro de esas sociedades contemporáneas, democráticas, hay sociedades como la norteamericana que tienen una mayor presencia de lo religioso, y hay sociedades como las europeas, Francia, Alemania, que tienen un menor peso de lo religioso. Y eso tiene que ver con la forma en la que se ha constituido la cultura política de trasfondo dentro de esas sociedades democráticas. Entonces, hay que tener en claro lo siguiente, digamos, la sociedad norteamericana que Rawls tiene delante, en la que él vive, es una sociedad que se gestó a través de la migración de ingleses que compartían una concepción muy particular del cristianismo, que era el puritanismo.
De hecho, uno de los grandes referentes del liberalismo, de la tradición liberal, que es John Locke, era un puritano. Y de hecho, si hay muchos estudios sobre el trasfondo religioso del pensamiento de Locke. Y las ideas de Locke marcaron la cultura política estadounidense de una manera muy clara. De una manera muy clara. Locke pensaba, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? Que Dios había creado las cosas y el ser humano de tal forma que en la búsqueda del interés de cada cual se lograse una armonía general. Y eso estaba sustentado en una concepción teológica. Claro, Locke tiene una teología, tiene un desarrollo teológico. Ujú. Claro. Y hay muchos estudios sobre el pensamiento teológico de John Locke. Están los textos también sobre, ¿cómo se llama? Sobre la razonabilidad del cristianismo, los textos sobre tolerancia. También está presente, inclusive en el ensayo sobre el entendimiento humano, y también está presente el tema de lo religioso, porque claro, la cuarta parte, digamos, la cuarta sección del ensayo es ahí donde Locke analiza la relación entre la razón y la fe. Y cómo se llama, y en la razonabilidad del cristianismo, Locke desarrolla esta idea fundamental en el pensamiento de Locke, que es eh, que la sociedad liberal se encuentra fundada en un orden creado por Dios. Es por eso que, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke va a decir que una persona no tiene el derecho a quitarse la vida. Y el argumento es este, en el fondo. Dios, cada uno es una criatura divina. Y como criatura divina, el único que tiene derecho sobre nuestra vida y nuestra muerte es Dios mismo, pero no somos nosotros. Y cuando en la carta sobre la tolerancia, Locke dice que los agnósticos no pueden ser, los ateos no pueden ser tolerados dentro de una sociedad, digamos, democrática, lo dice porque los ateos, al no reconocer la revelación de Dios, la verdad revelada, es decir, el contenido del texto sagrado, es decir, la Biblia y el Evangelio, al rechazar el Evangelio, los agnósticos declaran abiertamente que no están dispuestos a cooperar con la sociedad. La única forma de cooperar con la sociedad es cooperar con, ¿cómo se llama? Con el orden
religioso que tiene la sociedad. Y es por eso que, ¿cómo se llama? Que hay una conexión muy interesante entre los defensores del liberalismo, inclusive en la actualidad y aquí en el Perú, los pensadores liberales o los periodistas liberales, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en Rosa María Palacios, ¿no? Que es una persona inteligente, digamos, muy bien instruida y, ¿cómo se llama? Y lúcida en lo que dice, pero se nota claramente que su liberalismo está conectado profundamente con una concepción religiosa, ya no puritana, sino católica. Pero cuando uno escucha sus discursos o sus análisis, en algún momento ya no encuentra ninguna razón para no desplazarse del pensamiento político liberal al pensamiento religioso católico. Y eso es, ¿por qué? Es por el tipo de cultura que se ha conectado con el liberalismo primigenio y el tipo de cultura religiosa que tiene la misma Rosa María Palacios. Por eso, para Rawls, era una cuestión muy compleja la cuestión religiosa, porque para él, en una sociedad como la norteamericana, donde hay una fuerte tendencia a la creencia religiosa puritana y después evangélica, hay que, ¿cómo se llama? Hay que tener en consideración la diferencia entre Locke y Rawls es que mientras que para Locke la religión es un elemento fundamental del orden de una sociedad bien ordenada, es decir, para Locke el argumento es este, digamos, para que los individuos cooperen en la sociedad democrática, se necesita que esos individuos abracen el cristianismo. Abracen el cristianismo y acepten la verdad revelada. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Es decir, de tal manera que ¿cómo se llama? Un individuo que rechace el cristianismo no puede ser una persona que esté dispuesta a la cooperación social. En cambio, para Rawls, el tema cambia por completo, porque Rawls amplía el margen del pluralismo. Ya para Locke ya era claro que, digamos, dentro del cristianismo había diferentes variantes. ¿Ok? Diferentes variantes. Pero Rawls dice, en una sociedad contemporánea también hay agnósticos, ateos, hay gente que tiene concepciones culturales del mundo. Es decir, la teoría de Locke está cargada, está más ilustrada en el pluralismo. Es una concepción
para una sociedad mucho más plural. Entonces, Locke, mejor dicho, Rawls, lo que percibe es entonces que en la sociedad tiene que haber espacio también para la no creencia. Y encuentra entonces, hay que, ¿cómo se llama? Hay que tener una consideración, hay que pensar el tema religioso dentro de las sociedades contemporáneas. Porque a diferencia de Locke, para Rawls, la religión se puede convertir en algo que termine desarticulando la democracia. Bueno, Locke también lo tenía presente, en cierto modo. Y en ese sentido, Locke pensaba que la causa de, ¿cómo se llama?, de las guerras de religión, no era la religión como tal, no que era la adhesión fanática a ciertas creencias religiosas. ¿Ok? Porque si no, lo que había, si la causa de las guerras de religión hubiese sido la religión, cualquier tipo de religión y en cualquier tipo de contextura, cualquier intensidad, entonces lo más lógico es, para lograr la estabilidad, habría que rechazar la religión. Y ese no es el argumento de Locke. El argumento de Locke es, ¿cómo se llama? Hay que abrazar una religión que sea razonable. Un cristianismo razonable. Pero fuera del marco del cristianismo no es posible tener una sociedad bien ordenada. En cambio, para Rawls, pero claro, Locke se da cuenta que la causa de las guerras de religión es el fanatismo religioso, que es otra cosa diferente que la religión. Una cosa es la religión, otra cosa es el fanatismo religioso. No todo creyente religioso es un fanático religioso. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Por eso, ¿cómo se llama dentro de una religión? Del catolicismo, el luteranismo, lo que fuere, el puritanismo, hay sectores más moderados y más radicales. Bien. Y lo que dice, ¿cómo se llama? En cambio, la preocupación de Rawls frente a lo religioso tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con dentro de una sociedad contemporánea que ha pasado por la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, esa teoría, digamos, que ha transformado por completo la concepción del ser humano. En esa sociedad, muchos grupos religiosos se han crispado, especialmente en Estados Unidos. Pero es algo que nosotros no percibimos mucho porque pertenecemos a otra cultura religiosa diferente y además, ¿cómo se llama? Eh, nosotros todavía no hemos asimilado mucho socialmente
la teoría de la evolución. Ok, nosotros estamos en otra nota, digamos, en otras cosas. Pero en Estados Unidos hay una gran resistencia frente al impacto que tiene la teoría de la evolución de Darwin en la cultura social norteamericana. Por ejemplo, hay lugares donde se prohíbe enseñar la teoría de la evolución, donde se enseña el creacionismo y donde se rechaza, donde se hacen cultos, por ejemplo, al Arca de Noé y cosas por el estilo. Entonces, para Rawls, eso es un peligro para la misma democracia. Pero el asunto es el siguiente. La religión por sí misma no es el peligro para la democracia, sino que el problema es igual que, como ya lo había percibido Locke en su momento, es el fanatismo religioso. Ese es el peligro contra la democracia. Uno podría decir también fanatismo político. Eso también, digamos, fanatismo de derecha, de izquierda, o lo que fuere, digamos, ¿no? Esos son los peligros contra la democracia. Y esa es la forma en la que Rawls entiende la relación entre democracia y, y religión, creencia religiosa. Es decir, lo que dice es una sociedad democrática tiene que permitir el desarrollo de doctrinas religiosas también, el libre desarrollo del pensamiento, como muy bien lo ha señalado Marco. Pero el problema es que hay ciertas configuraciones del pensamiento religioso que levantan armas contra la misma democracia. Entonces, allí hay un problema. Ese tipo de expresión de religión ya escapa de los límites de la tolerancia. ¿Estamos bien con eso? Marco, no sé si he respondido